Bienvenidos a este espacio, Dialogando en Chacra, este rinconcito de la programación en el cual decidimos salirnos por un ratito de la coyuntura, de la noticia urgente, para poder conversar en profundidad con quienes para nosotros son los principales referentes en cada una de las materias que estaremos abordando. El de hoy no es un tema menor, tiene que ver con nuestro presente, pero también con nuestro futuro, como productores de agroalimentos, como productores agroindustriales, la responsabilidad del productor y del empresario. Es un gusto para nosotros presentar a quienes nos acompañan. En primera instancia, el ingeniero Alberto Yuma, director de certificación de IRAM, ¿es correcto? Y además director general. Y director general del IRAM. Muchas gracias por estar. Ustedes, gracias. Y también saludamos al ingeniero Enrique Kursinic. Muchísimas gracias también por estar con nosotros. No, gracias a usted. Comienzo por usted, la primera pregunta. Mi mamá lo está viendo en su casa y me dice, IRAM, ¿tiene que ver con esas letras que aparecen en algunos productos? C. A ver, ¿me explica? Bueno, IRAM, mira, originalmente el IRAM se llamó Instituto Argentino de Racionalización de Materiales y fue creado allá en 1935 por un grupo que consideraba que las normas eran una herramienta principal para mejorar la competitividad de aquel sector industrial que estaba comenzando a crecer en el país. Con los años, sus siglas cambiaron, la denominación actual es Instituto Argentino de Normalización y Certificación. ¿Y por qué certificación? Bueno, justamente porque las normas, las normas técnicas, con el tiempo fueron dando origen a otras actividades y justamente la actividad de certificación fue la que ya en los años 60 comenzó a realizar el IRAM a aquellas empresas que cumplían con las normas y necesitaban que una organización le dijera, bueno, está bien, vos cumplís con las normas y te entregamos un certificado. Justamente así nació el IRAM en el 75 y después también otras actividades se realizaron. El IRAM tiene también actividades de capacitación y además, como es el organismo de normalización argentino, tiene un bagaje de normas, más de 8.000 normas, en muchos rubros, y justamente uno de los rubros importantes, el sector agroindustrial. ¿Por qué es importante en particular la certificación desde la visión del IRAM para el sector agroindustrial? Bueno, la certificación, técnicamente, y muchas normas ISO hablan de certificación, la certificación es el testimonio que da un tercero independiente. Cuando hablamos de independientes, esa organización que no tiene que ver con quien produce, tampoco tiene relación con quien consume, y que de una manera, una visión de lejos, una visión independiente, dice que una organización está cumpliendo con una norma. Las certificaciones permiten que muchos productos puedan ser comercializados en distintos lugares del mundo y dar como esa carta de presentación común a todos los sectores para que puedan negociar sus actividades. Enrique, en materia agroindustrial, ¿qué certifica hoy el IRAM? De todo. No, nosotros tenemos mucha presencia en el sector de producción primaria, tenemos mucha presencia en lo que es buenas prácticas agrícolas, en el sector, básicamente en el sector exportador, por una norma Global Gap, que es una norma internacional, en donde certificamos en el Alto Valle de Río Negro peras y manzanas o limones en Tucumán, uva para el consumo en fresco, que son lo que se exporta, pero que también la industria de producción y elaboración de vinos está demandando a sus proveedores de uva. Eso en producción primaria. Y después tenemos varias normas que tienen que ver con todo el desarrollo de la agroindustria. Buenas prácticas de manufactura, tanto en acopio de cereales como en empresas elaboradoras de alimentos como pueden ser alfajores o yerba mate. Sí. Y otras normas que tienen que ver con la gestión de la inocuidad. Todas las normas apuntan a la inocuidad porque son alimentos. Entonces, tenemos normas que tienen que ver con la gestión de inocuidad como la FSC 22000, que es de las últimas normas que aparecen a nivel internacional, que es basada en una norma ISO que tiene que ver cómo se gestiona la inocuidad en toda la cadena de agroalimentos. Entonces esa misma norma tiene alcance para el que produce vino
hasta que el que produce la botella en donde se va a envasar el vino. O sea, tienen la inocuidad en toda la cadena. Ahora, si yo le hago una pregunta puntual, yo soy, tomando el ejemplo que nos dio Enrique, un productor de uvas en fresco de San Juan, ¿puede ser? Sí. Y quiero certificar. En términos prácticos, ¿hay un doble estándar? El productor, cuando es para exportar, certifica. Si es para el mercado interno, tiende a no certificar. ¿Cómo es en la vida real? ¿Y cómo debería ser? Mira, nosotros del IRAM, y digamos el IRAM tiene actividad de certificación en muchos rubros distintos, siempre dijimos un criterio. La certificación en el mercado nacional es la pequeña cancha, es el potrero donde uno aprende a jugar y empieza a interpretar, y desde ahí se hace fuerte para jugar en las grandes ligas. Enrique sabe mucho más de esto en el sector especial, pero una empresa que no empieza por buenas prácticas, empieza con las normas nacionales, es difícil después que vaya a certificar en esquemas internacionales, porque los requisitos son los mismos, pero se agregan algunas otras exigencias, y es empezar a entender el vocabulario común, empezar a interpretar qué es lo que me están exigiendo. Tu visión, por favor. A ver, siempre se habla del doble estándar, ¿está bien? Pero hay muchos lugares comunes. En este espacio decimos que hay mitos agropecuarios, ¿no? No, pero a ver, el doble estándar... Primero que estamos hablando de certificación, y puede ser que haya empresas que no estén certificadas, pero que sí tengan implementado y cuiden la inocuidad. Claro. O sea que eso no quiere decir que sea un doble estándar. También es cierto que todas estas empresas que certifican, no es que certifican la parte que exportan, certifican toda la empresa, con lo cual lo que va al mercado interno también cumple las mismas condiciones, con lo cual tampoco existiría el doble estándar. ¿Hay empresas que no certifican y no implementan? Y sí hay, como en todos los rubros. O sea, lo que pasa que el que toma la norma como certificación solamente para la diferenciación, sí va a haber un doble estándar. Pero si nosotros tomamos la norma como herramienta de gestión, también se va a ver en mejores condiciones el que tiene la norma implementada y certificada que aquel que no tiene nada y que lo hace a la que te criaste. ¿Y cómo evolucionó la decisión de los productores, los industriales, ya no solo del agro, de certificar sus producciones en los últimos años? Bueno, ¿cuánto tuvo que ver la demanda? Claro, normalmente empieza así con una exigencia de quienes compran los productos en la cadena de valor, o quienes compran, en donde comienzan con exigencias hacia quienes son los proveedores. Los temas son diversos, depende del sector. Hay muchos sectores en donde el Estado Nacional, con determinadas políticas, por ejemplo el tema de seguridad, han difundido el tema de la certificación y las han hecho obligatorias a esos esquemas de certificación. Y hay otros sectores en donde han evolucionado a partir de quiénes son sus compradores, de quiénes son sus compradores. Pero en esta evolución es importante que, si bien estos sectores en cierta medida son obligados, después comienzan a ver que esas herramientas son provechosas, que les permiten ser más competitivos, más sostenibles. Pero bueno, también hay sectores de empresas que los ven, digamos, a partir de la difusión que ha tenido de estas herramientas de normalización, que están en las normas de gestión especialmente, que lo ven como una herramienta que les permite mejorar su performance, su desempeño. Claro. Hay un poco de todo. Muchas veces saben ustedes que las charlas previas, las charlas de producción antes de hacer una mesa son mucho más enriquecedoras que lo que después nos sale al aire. Por eso voy a contar las infidencias de la previa, de las charlas de producción, si les parece bien. Bueno. Y en ese marco nosotros conversábamos acerca de que en algún momento sucedió con la responsabilidad social empresaria, ¿verdad? Comenzó siendo una suerte de herramienta de marketing para proyectar una empresa, pero finalmente se hizo carne y hoy muchos trabajan activamente en ese tema. El tema de certificación comenzó como una cuestión de marketing y hoy ya, hablo siempre del sector de agroindustrial, ¿no? No como una cuestión de marketing, sí como en parte decía Alberto recién, las certificaciones en el sector agroindustrial son todas voluntarias. Claro. No hay obligatorio. No. Son todas voluntarias en la implementación y en la certificación. Lo que pasa es que hay muchos mercados que la tienen como obligatoria para comprarte. Claro. Entonces,
el ingreso de las empresas en el sector de la certificación tienen que ver con la atracción que viene de la demanda. El mercado internacional te pide determinada diferenciación. Si no tenés diferenciación, no te sentás en la mesa para discutir nada. Entonces aquellos que quieren subirse a ese barco no tienen otra opción. Ahora, todos aquellos que se subieron, o la gran mayoría de los que se subieron, por más que hayan perdido el mercado, porque por ahí el mercado europeo se lo pedía, pero no el mercado de Brasil. Por ejemplo. Si ellos dejaran de exportar a Europa y exportaran solamente a Brasil o solamente, la seguirían teniendo implementada, porque ya le vieron la ventaja de tener una gestión normalizada, digamos, ¿no es cierto? Y si debieran comparar cómo se trabaja en materia de certificación en la Argentina con, por ejemplo, un mercado donde el consumidor es muy exigente como el mercado europeo, ¿en qué estadio nos encontramos? Yo creo que nos encontramos... Cuénteme en detalle, me interesa mucho. Yo creo que desde Irán los vemos como nos encontramos en muy buena posición. Nuestro país, y esto hablamos tal vez de hace 15 años atrás, fue un país en donde colocó producción importante en el mercado externo, caso cárnicos, un ejemplo. Entonces ya hay muchas empresas que vienen trabajando este tema de transformación cultural. La implementación de normas es un cambio cultural dentro de la empresa, es empezar a gestionar la empresa sobre cifras, datos, hechos, no es a ver qué pasa y en función de eso decido, sino es también proyectarse hacia adelante. Tenemos un contexto complicado, pero las empresas han trabajado en ese cambio cultural. O sea que yo creo que de la región, cuando hablamos de la región, y acá hago una visión no solo para el tema agroindustrial, sino para otros sectores, que eso es donde nos permite evaluar en qué posición estamos. Nos encontramos en muy buena posición. Argentina no solo estamos hablando de normas de gestión aplicadas digamos, en este caso, a la producción primaria o a la producción de determinados alimentos, sino también estamos hablando de certificaciones aplicadas al sector metalmecánico. Claro. Hoy, en el tema de maquinaria agrícola, por ejemplo, tenemos certificaciones no solo de gestión, sino también de seguridad de maquinaria agrícola. Y así también podemos hablar de certificaciones en el rubro autopartes, podemos hablar de certificaciones en el rubro de elementos de seguridad. Hoy estamos hablando también del tema de seguridad, de elementos de seguridad. O sea que la diversidad de certificaciones habla de un sector de agroindustrial y de producción que viene trabajando esos temas y que no los son ajenos, si bien hay mucho por hacer. En términos prácticos, ¿cómo es el seguimiento para ver si efectivamente una determinada empresa puede certificar o un producto de una empresa puede certificar? Desáneme, ¿eh? En términos prácticos, vamos, los visitamos y miramos cómo cumplen. En la realidad, ¿cómo funciona? La empresa toma conocimiento de cuáles son los requisitos que debería cumplir, que en general muchos son de sentido común, claro, con lo cual tampoco es... Pero bueno, toma los requisitos que debería cumplir, los implementa, nos llama, nosotros vamos y verificamos. Claro. Las normas, a ver, muchas normas son genéricas y transversales a cualquier industria. Si yo hablo de buenas prácticas de manufactura o de análisis de riesgos y puntos críticos de control o FCC 22000, son transversales y la puede aplicar tanto una yerbatera como una empresa que hace alfajores. Claro. ¿Sí? O una bodega. Entonces, son transversales, no es que hay requisitos específicos para esa industria. Entonces, lo que tiene que hacer la industria es, para los requisitos que se establecen, es ver cómo su sistema productivo implementa para esos requisitos. Entonces, en base a eso nosotros vamos, evaluamos y en caso de que haya algún requisito de que no esté a la altura de las necesidades, se lo dejamos anotado, lo implementamos y lo vamos siguiendo. Le pregunto a ambos, ¿existe alguna estadística o tienen ustedes la percepción de si el consumidor, yo, nuestra camarógrafa y productora periodística, Telma, alguien toma en consideración si el producto tiene una certificación para hacer la elección de su producto? Y mira, te podría decir que no.
digamos, acá tenemos que diferenciar de quién es el destinatario final del producto calificado respecto del usuario común. Quien es calificado de determinado ámbito sí toma las certificaciones como una herramienta que le permite asegurar que, bueno, que tal empresa me está entregando un producto o un servicio conforme a los requisitos que están en una norma. El usuario común, la verdad, no se guía tanto. Creo que, por ejemplo, en el caso europeo sí se han trabajado esos temas mucho más profundos, pero también en algunos ámbitos de productos vienen de certificaciones obligatorias hace muchos años, y eso han generado una conciencia en el consumidor. Hoy por hoy, no obstante, al consumidor se le da información, pueden verlo por ejemplo en las etiquetas de eficiencia energética, que hoy están en refrigeradores, en aire acondicionado. Entonces ya hay una tendencia a generar en el consumidor determinados hábitos y que van a ser trasladados también al tema alimentos. Ahí va mi pregunta, porque esos hábitos se están generando. Uno hoy ve, y lo ve claramente con las cuestiones de los costos, de la luz, usted dio el ejemplo perfecto, o es muy común en el rubro femenino, cuando uno ve un determinado producto para el cabello, para la higiene, en una revista dice certificado con normas tanto, tiende a elegir ese producto. ¿Esto es así? Es así, pero digamos, no es en todos los productos. Claro. En el sector de alimentos tendría que ser mucho más. Sí. Estamos hablando de seguridad de los productos alimenticios, y a veces el tema de precio claro, bueno, sí, pesa más que el tema de asegurar una determinada calidad. Sin duda. De acuerdo, ¿usted ingeniero es agrónomo? Sí. De acuerdo con su experiencia a lo largo de estos años, muy joven, tenemos que decirlo, sí, si no va a parecer que estamos hablando con un señor mayor. De acuerdo con su experiencia en estos años, ¿qué importancia tiene hoy para el productor demostrar que lo que él produce lo hace con buenas prácticas? En la teoría es fantástico, Argentina acaba de ser premiada por ser el país líder en la utilización de buenas prácticas agrícolas. Y ahí espero el título. A ver. El productor todavía no ve para qué le sirve esto, claro, concretamente. Así de clarito. No ve... Es una cuestión de percepción, lógico. Claro, no lo siente. Primero, hoy el productor agropecuario, o durante varios años, viene viendo cómo hace y dependiendo de qué, claro, de qué sistema de producción hablemos, ¿no? Porque si estamos hablando del de agricultura extensiva, soja, maíz, trigo, es una visión, el productor de frutas intensivas es otra visión, y el productor ganadero es otra visión. Entonces, hoy hay sectores, el productor ganadero está viendo cómo hace para que se le cierren los números. O sea, o viene viendo para ver cómo hace para que le cierren los números. Entonces, es como que es un escalón mucho más arriba. Pero creo que falta tomar conocimiento, y también por ahí porque hay que difundirlo más, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuáles son los beneficios de estas implementaciones? O sea, el ahorro de costos, a ver, hoy vos decías lo de la eficiencia energética. Tiene la oportunidad de difundirlo, aprovechemos. Vos hablas de la eficiencia energética, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, porque nos toca el bolsillo, claro, y nos preocupamos. A ver, pero es que es así. Alberto decía que debería estar más difundido en el tema alimentos. Uno cuando compra alimentos, en el mejor de los casos ve la fecha de vencimiento. Hace 10, 15 años nadie miraba la fecha de vencimiento. Es cierto. Hoy alguno, porque compró algo que estaba vencido, empieza a mirar la fecha de vencimiento hasta que se relaja un poco. Mucho menos va a saber qué es inocuidad porque se cae de maduro que la debería tener. Claro. No quiere decir que no la tengan, ¿eh? No, está clarísimo. No estoy hablando que no la tengan, pero estamos hablando del consumidor de Doña Rosa que va y compra cualquier producto en góndola o en la verdulería. Mucho más alejado está el sector de producción primaria, que de ahí a la góndola pasan un montón de eslabones, pero la demanda va a venir por la industria. Porque el industrial que hace aceite, el industrial que hace harina, el industrial que va a empezar a demandar hacia los eslabones primarios la implementación de esto para él garantizarse un tema de inocuidad. ¿Qué es lo que pasa en la demanda de la certificación de frutas para la Unión Europea que yo contaba antes? No es el consumidor el que demanda, el consumidor no, lo que demandan son los supermercados, que no quieren tener problemas. Está clarísimo. Lo mismo va a pasar acá. Entonces,
cuanto antes el productor empiece a hacerse amigo de estas cosas, más cerca va a estar de responder a la demanda cuando caiga. Hablamos de gestión de calidad, hablamos de sanidad, de inocuidad, y el término sustentabilidad también es tenido en cuenta por IRAM. Sí, también, y el término sustentabilidad subyace en muchas normas. Cuando hablamos de normas de buenas prácticas agrícolas, Claro. los términos de sustentabilidad están en muchos requisitos. Y acá lleva tal vez a hacer una aclaración que es una norma técnica. Hablábamos un poquito, la norma técnica no es un documento que lo hace un iluminado, que se sienta en una sala y dice, bueno, ahora yo tengo todo el conocimiento y me pongo a hacer este documento. No, la norma técnica resume las buenas prácticas en un determinado contexto y en un determinado momento de la historia. Pero la norma técnica es elaborada por el consenso de quienes son los fabricantes, de quienes son en este caso los productores, quienes son los consumidores, quienes son los órganos de gobierno, los intereses generales, que resumen en ese documento cuáles son las mejores prácticas que en este momento rigen una determinada actividad. Entonces, cuando un productor, cuando una empresa en distinto lugar de la cadena implementa una norma, se está asegurando que esos requisitos de sustentabilidad, de competitividad, son los actuales y son los mejores a la hora de ver cómo hace esa actividad más rentable y más sostenible. ¿Cuáles son, plantados en el hoy, los objetivos mediatos y los de largo plazo que tiene el IRAM? El IRAM hoy tiene el objetivo centrado en elaborar normas técnicas que, que no queden en una biblioteca, es decir, que sean normas que realmente tengan su aplicación y que se utilicen. Y es también una línea que la hizo, o sea, nuestra madre afuera, en la Organización Internacional de Normalización la hizo, el IRAM en Argentina es el representante de la ISO, y es la misma finalidad que llevan estos organismos internacionales, es decir, que la norma no sea un documento, una entelequia que está ahí, sino que realmente sea un documento que les sirva a los sectores poder desarrollarse. Hoy el IRAM, en lo que es actividades de normalización y certificación, apunta muchísimo al sector agroindustrial, porque es una de las bases del desarrollo económico de nuestro país. Utilizó usted un término que para mí es un lugar común, que es entelequia. Siempre digo, el campo está visto en muchas ocasiones como una entelequia. El campo se inundó, el campo usa buenas prácticas, el campo no certifica y el campo no tiene nombre y apellido planteado de esa manera. ¿Cómo hacer para que el campo, pero no la entelequia, el individual, se interese por las normas IRAM? Usted tiene que tener el lenguaje porque usted es un agrónomo, usted forma alumnos en la facultad. No es el campo, es el empresario agropecuario. Bien. Si vos querés ser empresario agropecuario, nombre y apellido, claro. Si vos sos empresario agropecuario, como hacés la gestión de costos, hacés la gestión administrativa, tenés que ponerte en la innovación tecnológica y de estos aspectos que tienen que ver con la normalización. Punto. Es así. Ha sido un verdadero placer conversar con ambos de verdad en un tema que no es mi métier, que para muchos puede resultar difícil. Me han procurado una charla muy amena, sencilla, con términos muy llanos que me permitieron aprender. Me voy sabiendo más de esta charla. Les agradezco muchísimo a ambos. No, gracias. Han sido muy Gracias. atentos. A ustedes les agradecemos enormemente el que nos hayan acompañado hasta aquí, como siempre, agradeciéndoles no solamente la atención dispensada, sino el poder tomar este cafecito mediante nosotros de aquí, ustedes de allí, para poder aprender más con los que más saben de cada uno de los temas.